Hola mi gente bella, saludándoles desde la capital del mundo, Nueva York, nuevamente con ustedes en otra transmisión de esta su programación Edificadores. Y aquí puestísimos los pastores Carlos y Lisette para continuar este tema que ha sido de tanta relevancia y tan trascendental y edificativo para cada uno de los que han estado conectados con nosotros. Así es que en este día vamos a dar continuidad y estuvimos hablando acerca de la definición de la resiliencia y hablábamos que la resiliencia es la inefable capacidad que le permite a las personas anteponerse a las distintas adversidades que se presentan en su diario vivir. También hablábamos acerca de las diferentes razones por las cuales nos quedamos atrapados o atrapamos a Dios, o por qué no podemos rebotar, que es otra de las definiciones que en su esencia quiere decir esta palabra, volver a rebotar al lugar, aunque la adversidad te haya bateado fuerte, te haya dado fuerte, pero tienes la capacidad de volver a ser reinstalado en ese lugar para continuar. Hoy vamos a hacer la continuidad bajo el tema el precio de la resiliencia. Hay un precio para la resiliencia y hoy vamos a ir punto por punto en diferentes situaciones y ejemplos de la palabra de Dios, donde nos mostraron que hubieron personas que pudieron anteponerse al dolor, al fracaso, a la decepción y pudieron pagar el precio de la resiliencia. Así usted dirá, ¿cómo? O sea, aparte de que tengo que levantarme, que tengo que resistir, que tengo que mantenerme a pesar de, también hay un precio a pagar acerca de cómo nosotros debemos manejarnos en la resiliencia, en rebotar nuevamente al lugar donde tengo que estar para continuar hacia adelante. Pues claro que sí, hay un precio que consiste en nosotros poder poner el dolor o la decepción o el fruto que nos trajo la adversidad y poder sobrepasar a la adversidad y a los frutos de la misma que nos querían atrapar, que nos querían mantener presos, que nos querían aplastar. Ese precio, esa resistencia, esa resiliencia, ese valor tiene que anteponerse al dolor o a la emoción que pueda sentir en ese momento a causa de la situación de la cual debo volver a rebotar. Sí, y por ejemplo, cuando vemos la nación de Israel, es tan crucial cuando ellos salieron de la tierra de Egipto, porque Dios cuando los sacó, le dio señales, maravillas. Y lo que fue un juicio para Egipto, para Israel fue una señal. Fue los milagros y las maravillas que Dios manifestó para poder sacar a su pueblo de la tierra de Egipto. Pero en el camino, cuando llegaron al desierto, allí no había posibilidad de cosechar la tierra, de producir nada. Por lo tanto, Dios le manda el maná del cielo, le manda cada día que caiga sobre ellos su comida, saca agua de una peña, pone una nube de oscuridad en el día para que el calor no lo matara. En la noche Dios le pone una columna de fuego para que ellos se calentaran. Y Dios no solamente hace milagros para salvarlo, sino que continuamente, cada día, hace un milagro para preservarlo. Cuando no tenían agua, Él saca agua de la peña y todo beben. Pero cuando llegaron al lugar donde tenían que poner en acción y continuar creyéndole a Dios, se detuvieron. Y ese es el punto donde Dios quiere que ellos en el desierto tuvieran el entendimiento, la capacidad de que todo lo que Dios estaba haciendo era construyendo su fe, construyendo algo
que lo iba a capacitar para ellos cruzar al otro lado. Porque es interesante, cuando ellos pusieron sus pies en la tierra prometida, dice la Biblia específicamente que desde ese día cesó el maná y que ahora ellos tenían que comenzar a volver a poner en acción su trabajo, su esfuerzo con la gracia del Padre en sus vidas. Y cuando llegó el momento de cruzar y conquistar lo que ya Dios le había dado, lo que ya Dios le había probado tantas veces que estaba con ellos, entonces ellos se detienen frente a los gigantes, frente a los enemigos que estaban del otro lado. Y por eso yo creo que todo ese momento de prueba, todo ese momento de necesidad en el desierto y Dios trayendo la provisión de una manera milagrosa, lo que Dios estaba haciendo era construyendo en ellos la resiliencia para que cuando llegara el momento de la conquista no se detuvieran. Pero ellos se pararon. Y eso creo que es una de las cosas que nosotros no debemos de hacer. Nunca debemos de pararnos a mitad del camino. Por eso, cuando la palabra nos habla que cuando andemos por el valle de sombra, cuando andemos, no cuando estemos parados en el valle de sombra de muerte, cuando pasemos por el fuego, cuando pasemos por las aguas, hay momentos difíciles que vamos a pasar, pero no nos podemos detener en el camino. Así es. Hay alguien que muchos de nosotros conocemos, Winston Churchill, dijo, cuando estés pasando por el infierno, no te detengas. Y creo que ese es el precio en el cual nosotros debemos de entender de que si Dios ha estado con nosotros, si Dios ha demostrado su amor, si Dios ha demostrado su fidelidad, ¿por qué detenernos en el camino? La resiliencia lo que te da es la capacidad de poder continuar caminando y no dudando mientras vas cruzando el lugar difícil y el lugar donde tú crees que te vas a morir o el lugar donde crees que no lo vas a poder lograr. Así es. Yo creo que una de las cosas que quizás se le hace difícil a las personas es el poder mantener el equilibrio de escuchar una sola voz. Y me explico cuando digo esto, porque cada vez que tú estás enfrentando algo, cada adversidad tiene una voz que te va a hablar. El salmista David dijo, tú me has librado de todos mis temores. El temor se levantaba cada vez que él pasaba por una situación difícil, porque cada una de estas adversidades tenía una voz. La voz de la desesperanza, la voz de sentirte abandonado, la voz que te dice que no vale la pena, la voz que te dice, ¿para qué esforzarte? ¿Para qué hacer esto si cuando no lo hacías estabas lo suficientemente bien, sin hacer nada? Esto lo que te trajo fue problemas, no tienes lo que necesitas ahora mismo para poderte levantar, todos te han abandonado, nadie te puede ayudar. Hay muchas voces que se levantan y yo creo que el precio de esa resiliencia que tú estás hablando con Israel es que Dios les probó a través de todo el camino la liberación, la manera en la que sus enemigos fueron destruidos cuando entraron y cruzaron el mar, el haber recibido el maná, el haber recibido el agua, todos los milagros, escuchar, ver lo que Dios hizo a través del monte Sinaí, entregarle todo lo que le entregó Moisés al Señor, el Señor a Moisés. Ellos vieron, fueron realmente testigos de tanto que Dios hizo en medio del camino. Y se suponía que ya todo ese proceso, todo lo que ellos vieron, fuera suficiente para haberlos hecho fortalecer y haber construido y edificado una fortaleza en Dios, que nada los detuviera, que nada los parara. Sin embargo, cuando entran al lugar donde Dios le dice que ya les entregó desde antes de salir, ya Dios le dijo, ya se los he entregado en las manos.
Y ese es el problema con nosotros. Muchas veces nos detenemos en el camino porque olvidamos la primera instrucción que nos fue dada. Si ellos hubiesen tenido memoria de lo que Dios les dijo al inicio, no se hubiesen detenido, porque la palabra dada por el Señor fue: ya los he entregado en sus manos. La tierra prometida ya es de ustedes. Ustedes van a entrar, la conquista ya estaba, o sea, ya había sido consumada, Dios se la había dado. Lo que ellos tenían que hacer era obedecer esa palabra, pagar el precio de la resiliencia, poderse mantener de pie, entendiendo que el mismo Dios que los había ayudado en tantas ocasiones en medio del desierto, y aquel que había hecho provisión, portentos, milagros y maravillas, era el mismo que al entrar a la tierra prometida les iba a dar la victoria sobre aquellos gigantes que estaban en la tierra. Se detuvieron, no pudieron pagar el precio de la resiliencia. Yo te someto en este día que todo lo que has vivido a través de estos procesos que has enfrentado han sido simple y sencillamente las pruebas indubitables que Dios te ha dado para que cuando entres al lugar donde Él te ha enviado, entiendas con certeza y seguridad que hay un precio. El precio va a tener que ser escuchar más fuerte la voz de Dios que la voz de todo gigante que esté parado en tu camino, que la voz de los temores que te dice que tú no lo vas a poder hacer. Hay un precio, pero ¿sabes qué? Ya Él te dio todo lo que necesitas para pagar ese precio de la resiliencia. Nunca sabes cuán fuerte eres hasta que tu única opción sea usar tu fuerza. Esto es poderoso. Nunca sabes cuán fuerte eres hasta que tu única opción seas el ser fuerte. De que usar la fuerza y la gracia de lo que Dios ya ha depositado en ti. Y por eso, cuando estamos caminando en ese camino, en ese valle de sombra de muerte, en esa circunstancia, no podemos detenernos. Tenemos que seguir hacia adelante, porque para poder cumplir toda la plenitud del propósito y de lo que Dios nos ha entregado, debemos de continuar hacia adelante. Hay algo que me gustaría que nosotros pudiéramos mirar de las cosas que no nos hacen ser fuerte y pagar el precio de la resiliencia. Y una de ellas es la indiferencia. Esa indiferencia que tenemos por dentro. Y muchas personas no manifiestan tal vez esa actitud porque es algo que lo tenemos muy adentro en el corazón. Debemos de dejar la indiferencia y debemos de tornarnos hacia Dios continuamente. Lo otro es la indecisiones. Yo digo que la indecisiones es el ladrón de las oportunidades. Muchas personas no se deciden. Y el peligro es, por ejemplo, cuando usted está en una calle de doble vías, si usted no se decide, de algún lado le van a pegar. Y por eso, muchas veces, las indecisiones nos roban la oportunidad de recibir la gracia y lo que Dios tiene para nuestras vidas. Por eso debemos de ser fuertes y pagar ese precio. Y la otra, una de las cosas que también hacemos es nuestra duda. Cuando digo nuestra duda, cuando nosotros mismos dudamos de nosotros mismos, si tenemos la capacidad de hacerlo. Porque eso fue lo que pasó con Israel. Dios le dijo que entraran a la tierra y se volvieron personas incrédulas en base a lo que Dios tenía para ellos en el futuro. Y por eso se detuvieron. Y cuando usted mira el pasaje de Jeremías capítulo 29, cuando la palabra nos habla de que Dios tiene pensamiento de bien y no de mal, siempre lo miramos en el contexto de ese solo versículo. Pero cuando leemos los versículos anteriores nos damos cuenta que ellos estaban en Babilonia y que la cautividad en Babilonia no se iba a terminar, como había dicho otro profeta, que eran 3 años y iban a regresar, sino que la cautividad iba a ser 70 años.
Y Dios le dice, no se detengan, porque en el lugar donde yo lo he enviado, allí ustedes se van a casar, compren casas, trabajen, oren por la paz de ese lugar, porque en aquel lugar donde ustedes están cautivos, allí ustedes van a prosperar. Y luego lo voy a volver y lo voy a regresar al lugar de donde salieron, que era Jerusalén. Y muchas veces nosotros no miramos todo el panorama, porque queremos las cosas que sean rápidas, fáciles, pero Dios quiere que tengamos resistencia y que la fe que debemos de guardar, y la debemos de guardar hasta el final, que nuestra fe no sea de poca duración, sino que sea una fe fuerte y firme en el Señor nuestro Dios. Así es. Es poderoso lo que tú dices, porque cuando hablamos acerca de esa palabra que Dios le da a ellos, cuando estaban en cautiverio, vemos que Dios le dice que en medio de esa cautividad ellos iban a multiplicarse e iban a prosperar. Y era la segunda vez que Israel estaba de alguna manera cautivo en una esclavitud, cuando lo miramos también desde el punto de vista cuando estaban en Israel. Y dice también que mientras más ellos eran abusados bajo ese régimen de esclavitud en el que ellos estaban con Faraón, más ellos se multiplicaban. De la misma manera estaba sucediendo ahora en este cautiverio en el que estaban. Dios les estaba diciendo que este lugar donde ustedes están no los limite. Cásense, compren casas, tengan hijos, en otras palabras, multiplíquense, fructifíquense en ese lugar que ustedes están. No miren la condición ni la atmósfera que los rodea como algo que tenga poder para detener su crecimiento, para que ustedes crezcan, para que ustedes prosperen y para que ustedes se multipliquen y fructifiquen en ese lugar. Porque la prosperidad, la multiplicación, el fructificar, el ser prósperos en el lugar donde Dios nos ha llamado, no está ligado al lugar, sino que está ligado a quien está con nosotros. Y en ese momento, como en el momento que estaban en Egipto, Dios estaba del lado de ellos. Y yo quiero que tú entiendas en este día que me estás mirando, que aunque el lugar donde estás quizás no sea favorable y niegue la veracidad de que tú puedas crecer, de que te puedas multiplicar, de que tú puedas fructificar, deja de mirar toda esa atmósfera y enfoca tus ojos en aquel que dio la palabra, en aquel que todo lo hizo en Cristo Jesús, para que tú y yo hoy pudiéramos levantarnos, independizarnos de todo lo que nos rodea y simple y sencillamente vivir con la verdad que ya Él estableció acerca de lo que nosotros somos. Esto no quiere decir que lo que estás mirando no te produzca tristeza o no te produzca algún tipo de emoción. Pero nosotros tenemos que aprender a ir mucho más allá que la emoción que viene como resultado de la situación de lo que yo estoy viviendo. Si Israel se hubiera subyugado a esto, no se casan, no compran casas, no tienen hijos y no continúan creciendo como nación. Y yo quiero que tú entiendas en este día que en medio de donde estás ahora mismo, tú puedes prosperar. En medio de donde tú estás ahora mismo, tú puedes casarte, tú puedes tener hijos, tú puedes levantar una generación, porque el lugar no limita a Dios. El único que puede limitar y detener lo que Dios quiere hacer somos nosotros mismos. No hay nada creado que pueda limitar. Es más, toda la creación, cuando los hijos de Dios se levantan a obedecer la palabra que Dios ha dado, la creación también es un aliado, porque la creación espera que hayan hijos que se manifiesten y vivan de acuerdo a la gloria que Dios ha establecido. Así es que la creación está a tu disposición, los ángeles están a tu disposición. Levántate y paga el precio de la resiliencia
levántate porque del lado tuyo está el invencible, del lado tuyo está el que tiene el poder, del lado tuyo está quien diseñó todas las cosas para que tú pudieses levantarte y cumplir con todo aquello que Él ha decretado que tú harás en la tierra de los vivientes. No es el escapismo, es aceptar la circunstancia donde estoy, pero no el pronóstico. Así es. Puedo aceptar que tengo circunstancias y hay países que nosotros sabemos que están viviendo tiempos difíciles. Así es. En Latinoamérica. Y yo te quiero hablar porque tú sabes dónde tú te encuentras. Esa es tu circunstancia, es una realidad. Así es. No estamos diciendo que te escape de la realidad. Lo que estamos diciendo que el pronóstico, el final de esa situación no será donde estás ahora. Así es. Dios enviará tiempo de refrigerio de su presencia y traerá salvación desde lejos. Que el Señor te dé la fe y la gracia de resistir y no detenerte de trabajar, de construir, de casarte, de comprar, de tener casa, de tener negocio. No te detengas. Que la resiliencia, ese precio que vas a pagar por no detenerte, traerá los resultados y la gracia será manifestada en tu vida. No es escaparnos de la circunstancia donde estamos viviendo o donde estamos varados, sino es no aceptar el pronóstico final y movernos en la fe, en la gracia, en el poder de la palabra de Dios. A mí me llama mucho la atención la historia de aquella mujer que conocemos mucho en las Escrituras, porque ella le dio hospitalidad a un profeta que vino a su casa, le construyó un segundo piso y el profeta le preguntó un día que ella quería, que se hablaba con el rey, si usaba su influencia para algún beneficio, y ella dijo, no, yo estoy bien. Pero el profeta entra en la conversación, ella no tenía un hijo. Y Dios, a través del profeta, desata una palabra sobre esta mujer, y la mujer sale embarazada y tiene un hijo. Pero al pasar los años, ese hijo tiene una dificultad y muere. Y esta mujer se levanta con un valor y con un entendimiento y dice, yo le ruego a su esposo, yo tengo que ir al profeta. Y ella dice, ¿todo está bien? Le preguntó el esposo y decía, todo está bien, cuando su hijo está muerto en un lugar, en una cama acostado. Y comienza a caminar. Y cuando el profeta la mira de lejos, manda a su siervo y le dice, oye, ¿hay algún problema? Y ella le dice, todo está bien, no me detenga, quiero llegar al profeta. Y cuando el profeta mira lo que está pasando, dice, el Señor no me ha dicho por qué esta mujer viene a donde mí. Pero la resiliencia en esta mujer, de no detenerse ante una circunstancia que era imposible, nadie podía revertir, ningún humano, la sentencia que ya estaba en la vida y en el cuerpo de ese niño. Estaba muerto. Pero a ella perseverar, continuar, activó el milagro y la gracia de Dios y su hijo volvió a la vida. Y conocemos la historia de cómo este profeta vuelve al lugar donde él se hospedaba, donde la casa de esta señora, y ora por el niño, y el niño recibe una vez más la vida. Hay cosas que tal vez tú le has dado por algo ya que no puede resucitar, que está muerto, no va a poder hacerlo. Te diste ya por vencido, ya dijiste, esto no va a pasar. Pero el Señor te dice en este día que si crees a Él y que la gracia que Él ha puesto en ti, que la fe que está en tu corazón, que está en tu vida, tú las activas y dices, no me voy a detener en el camino, sino voy a continuar. Yo creo que muchas personas van a comenzar a ver milagros, maravillas y prodigios, porque no hay nada
imposible para Dios. Si Dios te lo dio y pasó algo en el camino y hubo una circunstancia adversa en el camino y se detuvo, no quiere decir que el pronóstico es que ya eso se murió. Dios tiene la capacidad de volverlo a resucitar en el nombre de Jesús. Así que levántate, resplandece y dale gracias a Dios por la fe y por la gracia que Él ha depositado en ti. Esa fe tiene la capacidad de hacerte volver a mover en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por esta palabra que hemos recibido en este día. Sí, Señor. Como madre, como padre, como hijo, como esposo, como esposa, como ser humano, como hijo tuyo, Señor. Yo declaro ahora que esta palabra tiene el poder para resucitar la esperanza en tantas personas que la han perdido. A través de las naciones de la tierra, en Latinoamérica, en cualquier lugar de la tierra que nos estén escuchando y nos estén mirando ahora. Padre, esta palabra tiene el poder y la capacidad para poder resucitar la esperanza y para poder ejercitar nuevamente la fe en aquellos que había enfriado, que había caducado, que había disminuido. En el nombre poderoso de Jesús, el poder de la resiliencia, Señor, la capacidad de la resiliencia sea activada en aquellos que han escuchado esta palabra. En Cristo Jesús nosotros oramos. Amén y amén. Damos gracias al Señor porque sabemos que esta palabra hará mucho más de lo que nosotros podemos esperar o pedir. El precio de la resiliencia es algo que Dios está marcando y está construyendo para que tú puedas levantarte y puedas continuar sobre todas las cosas creyéndole a Él y para que te mantengas fijo en Él. Esperanza contra esperanza. Será pues hasta la próxima semana, si Dios lo permite. Mientras tanto, manténgase firme, creyendo en Él y haciendo la resiliencia que nosotros hemos aprendido a través de la palabra. Edificador.